estudiar Grecia en su segunda parte. Ya, buenos días también, buenos días Ibáñez, Velázquez, Vargas, ya, a todos los que me han saludado por el chat y a todos los presentes en sí. Muy bien, chicos. Así que el día de hoy nos toca estudiar la segunda parte de la historia de la antigua Grecia. Ya hoy nos sentaremos en las guerras médicas, en el siglo de Pericles, la guerra del Peloponeso, en la conquista también de Grecia, que Grecia va a caer, ¿no?, ante Macedonia, ¿ya? Así que aquí hay que mencionar también, pues, a Alejandro Magno. Así que tenemos varias cosas que estudiar el día de hoy, muchachos. ¿Ya? Esperemos que nos vaya bien y que todo esto nos sirva, pues, cuando nos toque postular a la universidad. Pero hay algo pendiente, muchachos, de la semana pasada, ¿ya? Unas preguntas que no pudimos contestar y que se los dejé, pues, para que lo resuelvan. Así que quiero empezar con eso, ¿ya? Voy a ir a las preguntas. A ver, estas son. Aquí está la dirigida 6, donde tocamos el tema Grecia 1. Así que esta pregunta ustedes ya lo tienen desde hace una semana, lo han leído, lo han resuelto, así que podemos contestarlo de una manera, pues, más rápida, ¿no? Ustedes ya han leído las preguntas. Y también de pasada, vamos recordando lo que fue la primera parte de Grecia, y así podemos, pues, empalmar con esta segunda parte, ¿ya? Así que las preguntas nos van a servir para recordar el tema anterior. Muy bien. A ver, en la primera pregunta nos hablan sobre el paisaje de Grecia, ¿ya? Hemos dicho que Grecia tuvo en efecto un territorio montañoso, un suelo rocoso, ¿ya? Y que los griegos vivieron en valles separados unos de otros. Entonces, lo que nos piden en esta primera pregunta es sobre una consecuencia que trajo esta geografía griega, una consecuencia en la vida de los griegos. La geografía influye, no determina, pero influye. En algunos casos fuertemente, como fue en el caso de Grecia. Muy bien. Entonces, ¿qué contestamos en la pregunta 1? Ustedes ya deben tener su clave. Ya lo han resuelto, muchachos. A ver, entonces aquí la respuesta, ¿cuál es? A ver. Dice su organización social y política en ciudades-estado. ¿Ya? Así es. La respuesta aquí es la A. Hemos dicho, pues, la semana anterior, que los griegos no formaron un solo gran estado. Los griegos formaron varios pequeños estados. Cada ciudad era un estado independiente. Atenas, Corinto, Esparta, Tebas, etcétera. ¿Ya? Y para que se desarrolle esta autonomía política en cada ciudad, la geografía influyó, porque los separó. Las montañas separaban una ciudad de otra. ¿Ya? Así es la A. ¿De acuerdo, Ibáñez? La A. Muy bien, pasamos a la 2. Pregunta de admisión de San Marcos. A ver, aquí en la 2 nos vuelven a hablar, dice, las polis griegas, las ciudades griegas, nunca constituyeron un estado capaz de unificar toda la Hélade. Ya sabes que la Hélade es Grecia. Los griegos no llegaron a crear un estado unificado en toda la Hélade, dicen. ¿Ya? Solo se unificaron cuando fueron conquistados, anexados por pueblos extranjeros, los macedonios y los romanos, que en efecto los van a dominar a la larga. Entonces, en base a lo afirmado, ¿qué podemos decir sobre las ciudades-estado griegas? ¿Qué clave han obtenido, muchachos, ustedes? A ver, me dicen dedo. Dedo, claro, así es, muy bien, Mulatillo, muy bien, Ibáñez. Así es, la alternativa D, la abarcamos, ¿ya? Así es, los griegos mantuvieron la autonomía de cada ciudad-estado griego se mantuvo autónoma durante gran parte de su historia. Y solo ya al final
es que tuvieron que ser parte de un solo gran estado, un estado que los dominó. Macedonia conquistó Grecia y después Roma conquistó Macedonia y Grecia. Así que ahí ya los griegos tenían que aceptar ser parte de un estado más grande que los había dominado. Pero mientras fueron independientes, estuvieron cada polis por su lado. En la 3. En la 3 nos hablan de Creta. Sabemos, fue la primera civilización que se desarrolló en el mundo griego, la cretense. Uno de los descubrimientos que amplió el conocimiento de esta civilización cretense, ¿cuál fue? ¿Ah? Porque a veces descubrimos algo que nos permite conocer más a ese pueblo. Así es, en el caso de Egipto, recuerda, fue cuando se encontró la tumba de Tutankamón intacta, o cuando se descifró la escritura jeroglífica con Champollion. En el caso de Creta, ¿qué cosa ponemos? A ver qué dicen los muchachos. Me dicen la C. Correcto, ya, muy bien. Mulatillo, Lezama, Ibáñez, muy bien, la respuesta es la C. Así es, Arthur Evans, un arqueólogo, descubrió el Palacio de Nosos, el palacio más importante de Creta, y con este descubrimiento se pudo conocer más sobre este pueblo antiguo. ¿Ya? Muy bien, la C. Sigamos. A ver, algo que está aquí marcó el apogeo de la antigua Micenas. Micenas, la segunda gran civilización de la antigua Grecia fue Micenas. Pues, ¿qué cosa marcó su apogeo? ¿Ya? Dijimos que Micenas tuvo una victoria, famosa victoria. Por supuesto, chicos. ¿Ya? Muy bien, nuevamente Mulatillo y Lezama. ¿Ya? Hipomatai, muy bien, esa es la respuesta. La respuesta es Dedo, la guerra de Troya. Así es. Esta guerra fue victoria de Micenas y sus aliados aqueos contra los troyanos que impedían que Micenas pueda expandirse comercialmente hacia el Mar Negro. ¿Ya? Pero esta guerra desgastó a Micenas, llevó a un debilitamiento militar de los griegos, porque los troyanos resistieron, ¿no?, detrás de sus murallas. Muy bien, esto generó que, tras esto, Micenas caiga derrotada por los dorios. Recuerden la clase pasada. Así que, muy bien, dedo. 5. A ver, pregunta también de San Marcos, que nos dice que hacia el siglo 8 al 6 antes de Cristo, las ciudades griegas tenían mucha población, se agotaban los recursos. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Enfrentarse, ¿ya? Pero, ¿qué era lo mejor? ¿Qué era lo mejor? Si el territorio que tenemos no es suficiente, los recursos no alcanzan para todos, pues ¿qué hacer? ¿Ya? Nos matamos permanentemente. ¿Qué hacer? Eso lo hemos visto la semana anterior. A ver, claro, muchachos, la respuesta es beso. ¿Ya? Beso. Muy bien, Lezama, Pumatay, Ibáñez, Mulatillo, Tomaila. Muy bien, chicos, la respuesta es beso. Los griegos colonizaron otras tierras alrededor del mar Mediterráneo. Así es, poblaron Asia Menor, las costas del Mar Negro, el sur de Italia, la isla de Sicilia, etc. Y al sur de los Balcanes, sino por otras costas. 6. A ver, sobre esa colonización nos piden lo incorrecto. ¿Ya? Sobre esa colonización. ¿Qué será lo incorrecto? Ayúdenme, muchachos, ¿cuál es la respuesta para ir de frente? A ver, la C. A ver, la C. Sí, es correcto, correcto. Mulatillo, Ibáñez, Lezama. Muy bien, marcamos la C. A ver, ¿qué incorrecto tiene la C? Veamos. Dice que las colonias que fundaron estos griegos eran totalmente dependientes de sus metrópolis. Y esa fuerte dependencia impidió el desarrollo de la colonia en lo económico, político y cultural, lo cual no es cierto. ¿Ya? ¿Sabes? Eso sí nos pasó a nosotros. Cuando España nos dominó,
nos convirtió en un virreinato o colonia, pues España nos mantuvo en la dependencia y España impidió nuestro desarrollo. En cambio, las colonias griegas no sufrieron lo mismo. La metrópoli, o sea, la ciudad que había fundado la colonia, no mantuvo un control sobre ellos. Las colonias eran independientes, ¿ya? Eran colonias porque eran tierras colonizadas por los griegos, pero no dependientes de las metrópolis. Y esa autonomía, esa libertad les permitió crecer, ¿ya? Crecer. Y así, por ejemplo, Mileto, en Asia Menor, se volvió una ciudad muy importante. Y eso que fue una colonia en sus inicios, ¿ya? Y no solo pues creció en el comercio y desarrolló formas políticas, sino que también desarrolló la cultura, ¿ya? Se cree que en Mileto nació la filosofía, con Tales de Mileto. Así que la C es incorrecta. 7. Sobre Esparta. A ver, tenemos que ver qué cosa es verdadero, qué es falso. La fortaleza física de los espartanos fue producto de un duro trabajo agrícola. Los espartanos labraban la tierra y por eso pues se hicieron musculosos, como en la película 300. ¿Verdadero o falso? Pues falso. Los espartanos no hacían trabajo agrícola. Para eso tenían, correcto Ibáñez, para eso tenían a sus hilotas. Los hilotas hacían esos trabajos. ¿Ya? Así que esta primera parte es falsa. ¿Ya? Entrenaban para tener pues fuerza física. Fueron descendientes de guerreros aqueos. Aqueos. Aqueos que derrotaron a Troya. No, aqueos no. Ya, fueron descendientes de dorios. De dorios. Así que otra vez falso. ¿Ya salió? Sí, ya salió la respuesta, ya. ¿Se dedicaron a la guerra y al gobierno? Sí. Su vida estaba regulado por un código elaborado por Licurgo, también. Ya tenemos una respuesta que es la A. A ver si acertaron. Ya, muy bien. Rosario. Muy bien, Alessandra. Ya. Ajá, muy bien. Emily. La A. Muy bien, chicas. Sigamos a ver. En la 8. Clístenes. Clístenes fue un legislador ateniense que estableció, que fue el padre de la democracia. Y es el creador de la democracia porque él estableció el principio de isonomía o isotemia. La pregunta es, ¿qué significa isonomía? ¿Qué es este principio? Es un principio que hasta el día de hoy, pues, es muy importante para nosotros. ¿Ya? El que, a ver, ¿qué dicen los chicos? A ver, por supuesto, esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien, Ibáñez, Tomaila. Ajá, esa es la respuesta. Así es. ¿Ya? Es decir, la igualdad ante la ley. No podemos hablar de democracia si es que no se considera iguales a los ciudadanos. ¿Ya? Los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos. No podemos hablar de democracia si no hay esto. Y a esta igualdad le decimos isonomía. Ya sabéis que iso, ¿no? Igual, igual. ¿Ya? Ahí está. En la 9, pues la eclesia o eclesía, la asamblea popular donde los ciudadanos se reunían y tomaban las principales decisiones en la democrática Atenas, que no son los varones de mayor edad que residían en la ciudad o sus alrededores. Esta afirmación es un poquito engañosa. Ya, yo la hice, así que sé que intenté engañar con esta afirmación. A ver, acá dice que se reunían en la asamblea popular todos los varones que residían en la ciudad. Residir es vivir, ¿no? En la ciudad. Es como decir, todos los que viven en Lima pueden ir a votar en la segunda vuelta. Pero también viven en Lima muchos venezolanos. ¿También ellos pueden ir a votar? No, porque no son ciudadanos peruanos, son ciudadanos, pues, ¿no? De Venezuela. Así que acá también, dentro de Atenas, vivían muchos metecos, ¿ya? Que eran los extranjeros que vivían en Atenas.
Y también vivían muchos esclavos. Por más que podías ser varón adulto, si eres esclavo, si eres meteco, no podías reunirte en la asamblea. Así que este primer punto, falso. ¿Ya? A ver, una de sus funciones era elegir a los magistrados mediante sorteo. Sí. Preparaba las leyes, prepara, que luego eran aprobadas por un consejo. Al revés. En Atenas, el bulé es un consejo que prepara las leyes y la iglesia, la Asamblea Popular, lo aprueba. Así que esto es incorrecto. La última tiene que ser correcta entonces, para que encaje. Llevó a cabo el ostracismo, el destierro de aquellos peligrosos políticos. Sí. Así que ya tenemos como clave, a ver, 2 y 4, dedo. A ver si estamos de acuerdo. Muy bien, estamos de acuerdo con ya Alessandra Quilca, con Ibáñez Rosario. Muy bien, dedo. Y la última, a ver, pregunta de San Marcos. Ya, hace poco, ¿ah? ¿Verdadero o falso? Dice. Verdadero o falso, a ver. Para ser ciudadano en Atenas se requería ser varón e hijo de padre y madre ateniense. Pues es cierto, ya eran muy exigentes para darte la ciudadanía. Ahora, si se casa un extranjero con un peruano, el Estado le puede dar, ¿no?, la ciudadanía a ese extranjero o a sus hijos. Acá no, tenías que ser hijo de padre y madre ateniense para ser ateniense también. La plaza llamada Ágora era el centro de las actividades. Así es, decíamos que en el Ágora se reunían los ciudadanos para hacer actividades diversas. En Esparta, la actividad agrícola estaba a cargo de los esclavos, propiedad de los ciudadanos. Estaba a cargo de los ilotas. Está el debate si los ilotas eran esclavos o no. Y acá, pues los han puesto como esclavos. ¿Ya? Puede ser discutible, sin embargo, es. ¿Ya? Como es discutible, voy a colocarle un puntito, ¿ya? Las primeras reformas democráticas espartanas, ¿Esparta fue una democracia? No, Esparta rechazó la democracia. El gobierno de los mejores, decían ellos, no de todos. Así que ya tenemos, a ver, la respuesta, a ver, tiene que ser, ya, no hay otra, tiene que ser la D, ¿ya? Así que San Marcos está considerando que los ilotas eran esclavos, propiedad de los ciudadanos, lo cual puede ser discutible, ¿ya? Puede ser discutible, ¿ya? Pero así lo ha asumido la Universidad de San Marcos, o al menos el profesor contratado para hacer la pregunta, ¿ya? Así que nos quedamos con la D, ya que estamos seguros de la 1, la 2 y la 4. Muy bien, así es, la D. Listo, chicos. Entonces, vamos a dejar esto, ¿ya? Estas preguntas. Algo hemos recordado del estudiado la semana anterior y ahora entramos a lo que corresponde para el día de hoy. Grecia, la segunda parte. ¿Ya? Muy bien. Y en esta segunda parte, lo que va a caracterizar son las guerras. Guerras médicas, guerras del Peloponeso, guerras macedónicas o de Alejandro Magno. Así que estamos full guerras, muchachos. Y ahí justamente aparece uno de los militares, uno de los ejércitos más destacados, ¿no?, de esta historia. ¿Ya? ¿Quién es el que está allí? Lo conocerás, habrás visto la película 300. ¿Sí? ¿Quién es ese hombre con capa roja, ¿ah?, con ese casco típico, pues, de los... ¿De quién es? ¿Ah? Con sus largas lanzas. Pues estamos viendo a los espartanos. ¿Ya? Según la película 300, claro, ¿no? No, ¿ya? En la realidad, este hombre, llamado Leónidas, ya estaba bastante mayor, ¿no? Tenía más de 50 años. Acá, pues, pareciera que tuviera, no sé, 30 años, el rey espartano, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Así que, muchachos, hoy vamos a hablar, pues, de Leónidas, de las guerras allí, ¿no? De Leónidas. Así que, ahí está. Empezamos con las guerras médicas. Las guerras médicas. Muy bien. A ver, las guerras médicas se pelearon
son guerras que se prolongaron en casi 40 años, ¿no? Vemos la fecha, 40 años más o menos de guerra, allá en el siglo V antes de Cristo. ¿Quiénes se pelearon? ¿Por qué se pelearon? Es lo que tenemos que ver acá. A ver, decimos que las guerras médicas fueron un conflicto bélico entre las polis griegas y el imperio persa. A las polis griegas ya las conocemos, ¿ya? Habían numerosas ciudades en este tiempo en Grecia a las cuales hemos llamado polis. Destacaron pues Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, y así habían decenas de ciudades griegas, cada una independiente de la otra. Se van a enfrentar al enorme imperio persa, el imperio más grande y fuerte de la época. ¿Ya? Los persas, como vimos anteriormente, habían conquistado Mesopotamia, ¿ya? Derrotando al imperio neobabilónico. Los persas habían conquistado Egipto, ¿ya? Habían conquistado Egipto. Y así habían dominado gran parte de Asia, llegando hasta la India, que está lejos, y habían dominado pues el norte de África, en este caso Egipto. Pero los persas querían más. Y ahora ven pues a Grecia como el nuevo objetivo de su expansión. Los persas desarrollan esta idea pues de un imperio universal, dominar el mundo, ¿no? Como decimos ya ahora, ahí están. Pero no contaron que estos griegos ya iban a hacerle pues una dura guerra a los persas. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué se le llama guerras médicas? Porque los griegos le llaman medos a estos hombres de Asia. Medos. ¿Ya? No persas, sino medos. Los medos eran un reino al norte del reino de Persia. Persia y Media fueron dos reinos que se unieron para crear este imperio. Pero los emperadores eran persas, como los ciros, los daríos, que gobernaron el imperio persa. Así que era un imperio dual, medo-persa. Los griegos le decían medos a ellos, y de ahí el nombre guerras médicas. Tal vez el nombre más adecuado sería guerras pérsicas, pero ya San Marcos ha preguntado con el nombre de guerras médicas. Y así lo manejamos nosotros. ¿Cómo sabemos los detalles de esta guerra? Porque un historiador nos narró toda la guerra, porque él vivió en esa época. ¿Ya? ¿Nos referimos a quién? A Heródoto de Halicarnaso, al que hemos considerado el padre de la historia. Heródoto nos habló de los persas, nos habló de esta guerra en su obra Historias o los 9 libros de la historia. Esta obra, esta narración, es lo que convirtió a Heródoto en el padre de la historia. ¿Ya? Ahora, pero como él es griego, él pues tiene también pues un corazoncito inclinado a un bando, ¿no? Al bando griego. ¿Ya? Es posible ser 100% objetivo porque, bueno, los seres humanos no solo somos racionales, ¿no? También tenemos, pues, sentimientos que nos inclinan, ¿no? A uno u otro lado, ¿no? Así que Heródoto va, pues, a tal vez engrandecer las hazañas griegas y va a minimizar, pues, los logros persas en esta guerra. O guerras, mejor dicho, porque fueron 3 guerras. ¿Ya? Acá tenemos un mapa para ubicarnos. A ver, acá tenemos a Grecia. ¿Sí? Tenemos a Grecia en este lado. Ahí está Atenas, está por acá Esparta. ¿Ya? Muy bien, pero nos interesa un poquito más allá. Este lugar que llamamos Asia Menor. ¿Ya? Hemos visto, recuerda mapas la semana pasada. Aquí está Asia Menor. Hasta aquí habían llegado los persas. Hasta Asia Menor. En Asia Menor vivían griegos. Recuerda que los griegos colonizaron otras tierras en el Mediterráneo y en otros mares, pues habían griegos en las costas de Asia Menor. Agrandemos para verlos, ¿ya? Acá ustedes pueden encontrar ciudades griegas,
¿Ya? Acá dice, a ver, Efeso, Samos, Mileto, son ciudades griegas en Asia Menor. ¿Ya? A esta zona se le conoce como Jonia. Originalmente, estas ciudades eran colonias, así que puede que encuentres en alguna pregunta que haga alguien como colonias jonias. Se refiere a estas ciudades. ¿Qué le pasó a estas ciudades griegas que se encontraban en Asia Menor? Fueron conquistadas por el imperio persa. Los persas llegaron hasta acá y sometieron a los griegos de este lugar. Y sus hermanos griegos que están al otro lado veían esa situación y muchos querían hacer algo, pero tendrían que enfrentar al poderoso imperio persa. Y muchos tenían miedo de enfrentar a los persas. Otros sí tenían el ánimo de ayudar a los hermanos griegos que estaban sometidos al otro lado. Porque a la larga también sabían que los persas los iban a atacar a ellos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas para que se produzcan las guerras médicas? Tenemos el expansionismo del imperio persa. Así es, los persas que habían logrado ya tomar tantos territorios, querían aún más. Así es, un imperio pues universal. ¿Ya? ¿Quiénes impulsaban este expansionismo? Pues los emperadores persas. Estos emperadores pertenecían a una dinastía o a una familia en el poder llamados los aqueménidas. ¿Ya? Así que a este imperio persa le podemos llamar también el imperio aqueménida. Imperio persa es más fácil, claro, ¿no? Pero lo que pasa es que años más tarde, este imperio cae, pero años después surgió otro imperio persa, pero ya gobernado por otra dinastía. ¿Ya? Entonces no es el único imperio persa este que existió. Por eso especifico diciendo, el imperio persa aqueménida. Tal vez sea un dato rebuscado, que no venga ninguna pregunta de admisión, tal vez, ¿ya? Pero, pues, por si acaso, algunos datos lo agrego, ¿ya? Pensando en que pueda sernos útil, ¿ya? Otros que considero, pues, que son menos útiles y los obvio, ¿ya? Así es. También el tiempo, pues, no nos permite a veces meternos a cositas detalles, ¿ya? Por cuestión de tiempo y también pues, porque San Marcos no suele preguntar por detallitos, sino por cosas importantes del pasado. A ver, sigamos. La causa económica de las guerras médicas, la rivalidad comercial. A ver, en estos mares hay comerciantes que se disputan estos mercados, los mercados en el mar Egeo, en el mar Mediterráneo, en el mar Negro. ¿Quiénes son estos comerciantes? A ver, hay dos grupos de comerciantes. Uno son los comerciantes griegos, los de Atenas, los de Corinto, etcétera. Son comerciantes que dominan en estas aguas. En el mar Jónico, ahí dominaba Corinto. En el mar Egeo, dominaba Atenas y otras ciudades. En el mar Negro, que está más allá, se ve en el mapa, está hacia el norte. Pero más allá, hacia el sur, donde está el mar Mediterráneo, dominaban otros comerciantes, no griegos, sino fenicios, comerciantes asiáticos del actual Líbano, ¿ya? De ciudades como Sidón o Tiro. Así que había una rivalidad comercial en estos mares entre griegos y fenicios. No tanto con los persas. Los persas eran más de tierra, de guerra, políticos. Los comerciantes eran los fenicios. ¿Y qué pasaba con los fenicios? Que ellos eran parte del imperio persa. Fenicia fue